Amado Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por un día más que nos regalas, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, empezar el día como debemos de empezarlo siempre, Señor, leyendo tu palabra y estando en comunión contigo, Señor. Bendícenos en este tiempo, Señor, y bendícenos con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, desde Ontario, Canadá. Venimos leyendo el Evangelio de Juan y hoy vamos a empezar a leer el Evangelio número 19, el capítulo número 19, de los versículos 1 al 27. La sentencia. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. «¡Viva el rey de los judíos!», le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada». Cuando salió, Jesús llevaba puestas la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrás ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que le llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «Fuera, fuera, crucifícalo», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. La crucifixión. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. «No escribas Rey de los Judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser el Rey de los Judíos. «Lo que he escrito, escrito queda», les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza tejida de arriba a abajo. «No la dividamos», se dijeron unos a otros. «Echemos suertes para ver a quién le toca». Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes». Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre».
y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Bueno, hasta aquí terminamos la primera parte del capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Recordemos que en el capítulo anterior estábamos hablando de que los fariseos decidieron escoger primeramente a un bandido que era Barrabás en vez del Señor, que solo había hecho milagros y había hecho cosas buenas para el mundo. Pero ellos lo hacían, ya lo sabemos, por la envidia, porque ellos veían en Jesús no el Mesías, sino un enemigo, una persona que les iba a quitar los seguidores, y al quitar a los seguidores les estaba quitando su modo de vida y de pronto ellos su estatus, su pertenencia, porque ellos con esa posición ellos ganaban mucho dinero y eran entre comillas importantes en la nación. Entonces por eso ellos prefirieron agarrar y decirle a Pilatos que soltara a Barrabás y que matara a Jesucristo. Pilato entonces tomó a Jesús, porque Pilato en su corazón sabía que era inocente Jesús, pero él no quería matarlo a él. Entonces cogió y lo azotó, y lo que hizo fue que lo mandó ante los soldados, y los soldados empezaron a hacer cosas atroces con el Señor Jesucristo. Mire, esto está colocado en la palabra de Dios para que nosotros sepamos y analicemos que para el Señor no fue fácil el haber muerto por nosotros. Nosotros a veces no valoramos la salvación porque como es gratis para nosotros, es por gracia, entonces creemos que no, la salvación no nos cuesta nada a nosotros, pero al Señor sí le costó mucho, y en su humanidad él hubiera podido pecar en el momento en que estos soldados estaban haciendo todos esos aprobios. Mire que los soldados apenas llegaron al Señor, cuando Pilato lo mandó a azotar, le hicieron una corona de espinas, le colocaron un manto púrpura. ¿Para qué? Para que ellos empezaran a burlarse, para hablar de que él era el rey de los judíos. Y mire que cuando ellos dicen que le abofeteaban, ellos estaban haciendo un juego que tenían los soldados romanos en esa época, y era que todos los soldados se paraban enfrente del preso, de la persona, en este caso Jesucristo, y le mostraban los puños, y entonces le tapaban, le vendaban los ojos, y al vendarle los ojos todos los soldados le daban puños, excepto uno. Después le quitaban la venda de los ojos y entonces le decían a él, muchas veces el prisionero se desmayaba, según los escritos de Josefo, que son escritores de esa época, que hay relatos con otras personas de los juicios que hacían los romanos en esa época, que eran inhumanos, eran atroces. Y muchas veces se desmayaba la persona y después lo despertaba y decía, a ver, adivina quién no te pegó. Entonces imagínense lo que el Señor padeció para nosotros, porque créanme, si yo fuera en esa época, que a mí me agarran así sea de pensamiento o lo que sea, yo hubiera tenido rabia, de pronto hubiera querido vengarme o qué sé yo, hacer cualquier cosa, pero fue muy difícil para el Señor aguantar todo eso. Mira que es tan difícil que lo que el Señor padeció fue que después Pilatos, con la idea de pronto de que cuando lo vieran al Señor, las personas o los judíos, los fariseos, los escribas y los religiosos, cuando lo vieran, lo trajo al frente de ellos, y cuando lo vieran de pronto ellos se sintieran compasión de él. Y mire que él, cuando lo trajo, estaba completamente desfigurado, porque los soldados se habían burlado, lo habían pegado, le habían hecho muchas cosas malas. Y mire lo que dice en Isaías 52, versículo 14, dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Imagínense cómo lo sacaron, cómo lo trajeron. Cuando usted ve una persona golpeada, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que siente?
Yo personalmente, yo siento mucho pesar por la persona y eso era lo que Pilatos estaba tratando de hacer. O sea, Pilatos estaba tratando de salvar a Jesucristo porque él no le hallaba ningún pecado a él. Pero más sin embargo, los fariseos y los escribas, estos religiosos, ni siquiera se les compadeció ver a mi Jesús, a mi Señor, a mi Padre lindo, desfigurado en su cara, y no se compadecieron con eso, sino que dijeron, no, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces Pilato decía, no hallo ninguna culpa en este hombre, ¿qué es lo que pasa? Entonces dice, no, él se merece la crucifixión porque según nuestra ley, él se declaró hijo de Dios. Imagínense que en ese momento más temor le dio a Pilato, porque Pilato sabía que él había hecho cosas buenas, él conocía de la fama de Jesús, conocía que Jesús no era un hombre común y corriente, y cuando ellos dicen que él se declaraba hijo de Dios, fue un arma de doble filo en ese momento para Pilatos, porque imagínate la posición de Pilato en ese momento de tener en sus manos la autoridad de poder crucificar al Hijo de Dios. Si este hombre que hacía milagros y que hacía tantas demostraciones milagrosas que no eran comunes al corriente de esa época, ni de hoy tampoco, es el Hijo de Dios, entonces, ¿cómo hago? Y vuelve otra vez Pilatos y trata de salvarlo, pero ellos inmediatamente en su astucia y en su mente empezaron a decirle, mire, el único rey que nosotros tenemos es el César. Imagínense que, porque él le dice, pero ¿por qué vamos a crucificar a su rey? Y le dicen ellos, el único rey es el César. Pero mire que en ese momento lo que están haciendo ellos es precisamente aliándose con César. O sea, ellos son enemigos acérrimos de César, pero en ese momentico ahí sí, ellos le sirven al César y el único rey es César. Y le dicen a él, o sea, si tú no lo crucificas, entonces estás aliado con él y estás en contra del César. Y él sabía que si él no lo crucificaba, no lo mandaba a crucificar, pues hombre, simplemente ellos iban ante el César y podían demandarlo a él por ser de pronto una persona que estuviera confabulada con otro rey o que estuviera permitiendo de que hubiera otro rey en medio de ellos. Pero desafortunadamente él cedió a esa tentación y le dijo, pues crucifíquenlo ustedes, y básicamente lo mandó a crucificar porque él cedió a la posición de los fariseos, que era precisamente el obligarlo o el no obligarlo, sino amenazarlo con que básicamente iban a ir ante el César a decirle que él estaba nombrando a otro rey o que había otro rey en Israel que no fuera el César. Por eso el Señor es llevado precisamente a comparecer en la cruz. Pero era necesario. ¿Sabe por qué? Porque en la crucifixión nosotros se cumple la justicia de Dios. Dios acepta, Dios el Padre acepta ese sacrificio de Jesucristo como el pago de nuestros pecados. Para nosotros, la ley decía que el alma que pecara tenía que morir. Había que morir nosotros espiritualmente alejados de Dios para poder pagar la culpabilidad nuestra. O sea, todos hemos pecado y todos merecemos la muerte espiritual, estar alejados de Dios por nuestros pecados. Entonces Jesucristo, que nunca pecó, va a la cruz para que ese hombre justo que nunca pecó pudiera ir ante el Padre y decirle, Padre, yo he muerto por los pecados de ellos. Como yo no pequé, entonces tengo un saldo a favor, digámoslo así, para que los que tienen un saldo menos, pues con esto puedo yo pagar eso. Y esa es la justificación que Dios hizo por nosotros. Es el hecho de que el mismo juez, el mismo Dios bajó a cumplir la justicia, a pagar por nuestros pecados, y por eso hoy somos salvos. Por eso era necesario que Él se dejara hacer todas esas cosas, se dejara crucificar para nosotros hoy ser salvos. Si hay alguna persona que no
conozca de Dios, que no sepa la justicia de Dios, contáctenos o contacte a una persona que conozca la palabra de Dios y le explique lo que es la justificación y por qué el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que acepta el Padre para que nosotros seamos salvos, gracias a ese sacrificio. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Jesús, gracias te damos por no haberte bajado de esa cruz, por no haber sucumbido a la tentación, de pronto de haberte enojado o haber hecho algo en contra de las personas, de estos soldados que abusaron de ti, Señor, que te pegaron, que te hicieron tantas cosas, Señor, te latigaron, te humillaron, Señor. Pero gracias porque ese es el amor que tú demuestras con nosotros, Señor. Que incluso aún siendo nosotros pecadores, tú permitiste todo eso, Señor, y dejarte crucificar para cumplirse la justicia que demandaba el hecho de que nosotros éramos pecadores y merecíamos la muerte. Tú fuiste a una muerte y muerte de cruz, te humillaste, Señor, para que nosotros pudiéramos vivir. Te damos gracias, papito lindo, y te entregamos el resto del día, Señor. Te pido por las personas que escuchan estos audios. Bendícenos a todos, Señor, y que nosotros podamos apreciar esa salvación tan hermosa que tú nos has dado, Señor, y que podemos estar a la altura de ese sacrificio que tú lo hiciste en la cruz. Te damos gracias, papito lindo, y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.